En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo que fue cautivo, y que tu mano libera, no encuentra mayor palmera, ni abunda en mejor olivo. Viene con aire festivo, para enramar tu victoria, y no te ha visto en su historia, Dios de Israel más cercano, ni tu poder más a mano, ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor. Gritad, hosana, y haceos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén. Fraternal saludo en Jesucristo y María Santísima para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que en esta mañana de este domingo, 2 de abril del año 2023, nos ponemos en sintonía a través de este canal, en las manos de Dios. Domingo, Día del Señor, un día muy importante para darle gracias a Dios por el milagro maravilloso de la vida, una vida que nos ha concedido a través de nuestros padres. Un día muy especial también para, como cristianos, vivir nuestra fiesta mayor, la Santa Eucaristía. Queridos hermanos, con este Domingo de Ramos se da inicio a la Semana Santa. Vamos a iniciar la celebración del misterio pascual del Señor, que tiene su punto culminante en la vigilia pascual y en el domingo de resurrección, prolongación de la vigilia pascual, y lo hacemos con la bendición y procesión de los ramos. Es una marcha para proclamar nuestra fe en Jesucristo Rey y vencedor de la muerte y del pecado. Es una marcha alegre, porque sabemos que el final del misterio pascual de Cristo es un triunfo, porque el Señor con su misterio pascual nos trae vida renovada y renovadora. Con el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, la Iglesia inicia las acciones litúrgicas para celebrar el misterio de su Señor crucificado, sepultado y resucitado. El Domingo de Ramos es una invitación a la humildad y a la sencillez, a contemplar de un modo sencillo y humilde la entrada de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén. Queridos hermanos, en esta Semana Santa, saquemos el tiempo para participar activamente de las procesiones, de las diversas celebraciones, para confesarnos, para abrirle el corazón un poco más al Señor. No tomemos estos días como vacaciones. Por tanto, evitemos ruidos mundanos, juegos, borracheras y acciones ajenas a la espiritualidad de recogimiento. Cuidemos nuestros buenos principios y al lado de nuestros seres queridos, dando testimonio de Jesús con nuestra vida. Vivamos pues esta Semana Santa en recogimiento y en familia. Para nuestra oración y reflexión en esta mañana, se nos propone el pasaje evangélico según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 1 al 11. Con mucha fe, con mucha disposición, pidámosle al Padre Celestial que nos conceda su Santo Espíritu, para que así podamos nosotros acercarnos de una forma digna a esta santa palabra. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponda al plan eterno, Padre de Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada
una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí a tu rey, viene a ti apacible y montado en un asno, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: «Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo». Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Podemos suponer que muchos o muchas de quienes vengan a la iglesia el Domingo de Ramos conocen esta historia en sus trazos más gruesos. Sin embargo, tal vez no hayan tenido la oportunidad de enfocarse en estos personajes que están en los márgenes de la acción. Con seguridad, Jesús es la figura central en esta historia, pero el reparto secundario que Mateo reúne alrededor de Jesús en estos días difíciles está compuesto por personajes que constituyen señales indispensables. En esta, la más importante de todas las historias. Mi sugerencia es que al enfocarnos en estos personajes oscuros, nuestra atención será dirigida con más fuerza aún al Cristo crucificado. ¿Cómo relatamos una historia que la mayoría de nuestro público ya se sabe de memoria? Una manera es centrando la atención en las partes de la historia que todavía no se han terminado de contar. Primero encontramos los traidores, Judas y Pedro. Primero, destaquemos una pareja aparentemente extraña en esta larga narración. Pedro, sabemos que será un líder influyente en la iglesia primitiva. En contraste, según el infierno de Dante, Judas enfrenta la condenación eterna en las fauces de Satanás. Pero el Evangelio de Mateo indica que sus traiciones son paralelas. Ambos son miembros del grupo de los 12 discípulos. Ambos están en la última cena. Ambos traicionan a Jesús. Ahora bien, mientras Judas decide acabar prematuramente con su propia vida, los capítulos concluyentes de Mateo y la gran tradición cristiana insinúan que la caída de Pedro no es irreversible. La verdad es que en el momento en que su fe es probada con la mayor severidad y el costo del discipulado es más alto que nunca, ambos, tanto Judas como Pedro, fracasan. Nos recuerdan que a los pies de la cruz hay una línea muy sutil que separa la fidelidad de la traición. Permanentemente somos tentados a cruzar esa línea. Tenemos confianza, claro, en que el arrepentimiento siempre es posible, incluso para Judas. Y tanto Judas como Pedro se arrepienten de sus traiciones a Jesús, pero sus vidas toman direcciones completamente distintas. ¿Qué pensamos de estos caminos tan divergentes? En segundo lugar, podemos encontrar el poder y la corrupción, Caifás y Pilato. La ejecución de Jesús es una conspiración en la que se juntan la cobardía del poderoso con el deber abandonado. Caifás y sus co-conspiradores habían predeterminado los resultados del proceso con fines propagandísticos y solo necesitaban fingir que también tenían pruebas. Trataron de lograr que algunos prestaran testimonios falsos. Sin embargo, no eran suficientes para condenar
al Jesús inocente. Al final, fue necesario que el propio Caifás participara de manera directa para inflar los cargos de blasfemia ya fabricados. Pero el cargo de sumo sacerdote no le daba autoridad para dictar una sentencia de muerte. Para lograr el fin deseado, Caifás acude a Pilato, cuya principal responsabilidad era la de mantener la paz. Pilato intenta calmar al público cada vez más rabioso y al final sucumbe a las pasiones en vez de hacer justicia. Aunque Pilato se lava las manos, esto no minimiza su complicidad. Quizás las maquinaciones de la política son la causa más directa de la muerte de Jesús. Pero los lectores y las lectoras de Mateo somos bien conscientes de que Dios continúa trabajando en el fondo. No obstante, la conspiración que llevó a Jesús a la muerte es un recordatorio poderoso de las implicaciones políticas que tiene seguir a Jesús hasta la cruz. Un tercer acto, nos encontramos allí con los actores accidentales, Barrabás y Simón de Cirene. Imagino que ni Barrabás ni Simón podrían haber anticipado el papel que tendrían en esta historia. Un insurrecto como Barrabás no podría haber anticipado un perdón después de cometer crímenes contra el orden político. Un inmigrante o viajero del norte de África como Simón no podría haber anticipado que le encargarían la tarea de ayudar en la crucifixión de un presunto criminal. Sabemos poco sobre estos dos personajes. Sabemos menos aún sobre el efecto que tuvo la pasión en sus vidas. Pero el camino del Hijo de Dios puede cruzarse con el nuestro en el momento menos esperado. ¿Qué habría pasado si uno de nosotros o de nosotras era el testigo inocente o el criminal encarcelado? ¿Cómo habríamos reaccionado si éramos reclutados para cargar con semejante símbolo de vergüenza y de muerte? Viene otro momento especial y es los condenados. Dos bandidos. Jesús muere entre dos bandidos. Estos criminales condenados seguramente eran culpables de un crimen más grande que un simple robo. Quizás habían tratado de desbaratar el frágil orden social impuesto por Roma, causando que las calles fueran inseguras para el comercio, o quizás habían participado en una insurrección. A diferencia de San Lucas, Mateo nos narra la confesión de culpa y la esperanza de redención de uno de los dos compañeros de Jesús en esas cruces tan crueles. En Mateo, el retrato es crudo. Al fin de su vida, Jesús muere al lado de dos bandidos que se burlaron de él con sus últimos alientos. Al fin de su vida, Jesús se enfrenta con una difamación y una humillación pública casi unánime, un verdadero consenso sobre su culpabilidad. Sin embargo, sabemos cómo termina la historia. Sabemos que el Viernes Santo se convertirá en el Domingo de Resurrección y que la muerte no tendrá la última palabra, sino que la vida reinará a través de la resurrección. El Domingo de Ramos, todo indica que la culpabilidad de Jesús es evidente y que Jesús merece la vergüenza de la cruz. La Pascua es la redención suprema de la inocencia de Jesús y la misión de Dios. Otros de los participantes en este pasaje evangélico son los testigos, mujeres y un centurión. Una de las cosas en las que están de acuerdo los cuatro evangelios es que hubo un grupo de mujeres que permanecieron con Jesús hasta el final. Aunque había sido abandonado por los discípulos, Jesús no estaba completamente desprovisto de amigos en ese momento de oscuridad. La luz de reconocimiento también aparece de una fuente insólita, un centurión, quien representaba el hecho de que Roma estaba dispuesta a utilizar la violencia para mantener y restablecer su hegemonía. Es un testigo de la muerte de Jesús y su verdadera identidad. Al ver que el cuerpo de Jesús se extingue después de una ejecución tortuosa y vergonzosa, el centurión reconoce que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. El centurión no fue un testigo de los milagros curativos de Jesús,
ni de su sermón apasionado en la cima de la montaña, ni de la transfiguración deslumbrante. El centurión había sido testigo seguramente de una larga letanía de crucifixiones, pero al ser testigo de la crucifixión y muerte de Jesús, ve y declara que Jesús no era un simple criminal. Por último, encontramos como personajes allí a los heraldos de la resurrección, José de Arimatea y la Guardia Romana. Dos personajes finales crean el marco para el triunfo de Jesús sobre la muerte. José ayuda a encontrar un hogar temporal para el cuerpo de Jesús en un momento importante. Cuando llegara el sábado, tendría que evitar el trabajo y la contaminación espiritual proveniente del contacto con un cadáver, de modo que es con prisa que Jesús encuentra un lugar de descanso no tan final. Junto a esta tumba, la Guardia Romana protege el cuerpo de Jesús para asegurar que no sea robado con el pretexto de poder decir que había resucitado. Las negaciones preventivas de la resurrección de Jesús ya están circulando y unos creerán, pero no mucho. Es increíble lo mucho que puede cambiar una frase dicha en diferentes momentos. Hoy celebramos el día en que Jesús entró triunfante a Jerusalén en medio de hosanas, y también hacemos memoria del momento en el que los soldados se burlan de él con un salve. No son solo las palabras las que llevan el significado, sino el corazón. Qué diferente es alabar y burlarse. Pero ambos se pueden hacer con las mismas palabras. Así también pasa en nuestra vida. Podemos ver los mismos acontecimientos dolorosos de dos formas, con una burla cruel o como una palabra de amor de Dios. A Jesús lo desnudaron, y hay veces que parece que nos desnudan a nosotros también, pues cuando perdemos a un ser amado, hay una crisis en casa que no podemos resolver. Hay veces que no seremos capaces de ver la mano de Dios y lloraremos, pero esto no importa mientras lo pongamos en manos de Dios como hizo Jesús. Hay veces que se burlarán de nosotros, o perdemos algo que consideramos nuestro, o quizá estamos enfermos y no podemos movernos. Qué triste sería que todo acabara allí. Dios es tan grande que justo cuando nos sentimos más débiles y abandonados, somos más fuertes y tenemos a Dios más cerca. ¿Quién se hubiera imaginado que este rey humillado sería el rey de tantos corazones? Miremos nuestro dolor y pongámoslo en manos de Dios. Pidamos la gracia para ver cómo Él ve. Podemos ir más lejos y ver los sufrimientos del mundo y de la iglesia. Pidamos por esas personas que sufren y que no tienen en quién consolarse. Pidamos por aquellos que necesitan de un sentido y de amor. La belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, la belleza de la contrición. Como siempre, la vida cristiana tiene su mejor expresión en la misericordia. Sabio y bendito es el que acoge el dolor ligado al amor, porque recibirá el consuelo del Espíritu Santo, que es la ternura de Dios, que perdona y corrige. Dios perdona siempre, no lo olvidemos. Dios perdona siempre, incluso los pecados más feos, siempre. El problema está en nosotros, que nos cansamos de pedir perdón. Nos encerramos en nosotros mismos y no pedimos ese gran perdón. Ese es el problema, pero Él siempre estará allí para perdonar. Si tenemos siempre presente que Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras faltas, vivimos en la misericordia y en la compasión, y el amor aparece en nosotros. Que el Señor nos conceda amar en abundancia, de amar con la sonrisa, con la cercanía y con el servicio, al igual que con el llanto. Amén. Para el día lunes tendremos la lectura del libro de Isaías en el capítulo 42, versículos 1 al 7. El salmo responsorial será el salmo 26 de liturgia en los versículos 1b, c, d, e, 2, 3 y 13 al 14. Y el evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Recuerda nuestra cita cada día a esta hora de la mañana
para que compartamos este encuentro con el Señor a través de su palabra. Un espacio de oración y reflexión que te ayudará a iniciar tu día de una forma diferente, confiada, segura, de una manera alegre y esperanzada. Un encuentro que te ayudará a descubrir nuevos horizontes, pero ante todo te ayudará a ser una persona renovada, con un espíritu alegre, dinámico, solo aquí, a través de este canal, en las manos de Dios. También nos puedes ubicar en la internet a través de www.lapereiranísima.com todos los días a partir de las 7:45 de la mañana. Les acompaña y les bendice el diácono Mario Suárez Quintero. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en la paz de Jesús. Si dejas todo en las manos de Dios, verás las manos de Dios en todo. Cuídate, cuida a los demás, quédate en casa. Estamos en las manos de Dios. ¡Feliz domingo para todos!